Quiero comenzar, chicas, con la materia del día de hoy. Profe, perdón. Daira, tú, sí, ya, si gustas, puedes salir de... Sí. Gracias, profe. Igual tenía el interés, profe, no lo hubiera sacado. No, es que luego se confunden. ¿Qué no dijo el profe? Ah, no. Entonces, mejor así. Ya ve que hay algunas que no quieren entrar y otras que quieren entrar, no las dejan, profe. Qué paradoja, ¿verdad? Sí, es cierto. ¿Verdad? No, de veras con estas alumnas. Yo Gracias, sí profe. quería entrar, pero no me daba señal. Ay, bueno, ok. Chicas, pues vamos a comenzar. Quiero decirles, bueno, un aspecto importante. No sé ustedes cómo se sientan en esta modalidad en línea. Yo les quiero compartir un poquito de mi experiencia de la licenciatura. La verdad fue buenísima en la universidad que estudié, o sea, no tengo ninguna queja, nada que reprocharle a mi universidad, mi alma mater, y que gracias a ello pues soy lo que soy, ¿no? O sea, la verdad es que comparándolo, por ejemplo, o sea, no es por ofender, la verdad, chicas, ¿no? Pero no sé ustedes cómo, pues cómo vayan a salir de la universidad, ¿no? De este centro universitario. Digo, a distancia es como más complicado, ¿no, Laura? ¿Tú qué piensas? Pues es que la verdad, pues yo nunca he estado en presencial en universidad. En un principio me decían, ¿no? Cuando yo estaba buscando la escuela, que no, que en línea no, que porque pues no es lo mismo, que porque en presencial pues las prácticas, no hay como preguntarle al maestro y así. Muchos, la verdad, la mayoría de los comentarios me dijeron eso, pero cuando yo fui a Haller y me dijeron, no, ahí tenemos en línea y la verdad está muy bien y pues sí, no, ahora sí que me convencieron y yo viéndolo de lo que pues hasta ahorita llevo, pues no creo que haya mucha diferencia en presencial, porque hemos hecho lo que tal vez los de presencial no han hecho. Hemos tenido la oportunidad de tener ahorita lo que se viene, que es la tecnología. Nos dejan tareas como tal y las prácticas también hemos tenido presenciales. Un congreso no es nada sencillo ni es nada fácil y también lo hemos vivido, entonces no creo que haya mucha diferencia. Pues, ¿qué crees? Que yo digo que sí. La verdad es que mi universidad es de las mejores, la verdad. Y yo me siento muy orgulloso de esa universidad, de la modalidad que elegí. Digo, sí, hay bastante diferencia con ustedes, ¿eh? O sea, muchísima diferencia. Y bueno, es algo que yo les quiero compartir en este sentido, porque pues sí me preocupa el hecho de que ustedes estén estudiando y digo, ¿cómo van a ser profesoras después, no? Teniendo esta modalidad y en este centro universitario. Te repito, o sea, mi universidad fue y es de las mejores, de verdad. O sea, no tiene como alguna comparación con... Y te hablo de una escuela particular, ¿eh? Igual que la suya. Entonces, pues no sé, Yasmín, ¿tú qué piensas de lo que estoy diciendo? O sea, ¿de verdad crees que tu universidad tiene prestigio o no? ¿O qué piensas, Yasmín, de lo que has estudiado hasta ahorita? Pues yo creo que a veces sí me llega esa paradoja de, ¿y si fuera Porque mi presencial? universidad sí es buena, ¿eh? Mi universidad es de las mejores. Donde yo egresé es de las universidades que tienen un gran prestigio. Creo que supera, no digo por mucho, tampoco voy a ser tan exagerado, pero sí hasta para la UNAM, pues no quiero decir que se quede corta, tampoco, que es buena, pero hasta ahí. O sea, la universidad donde yo soy egresado, de verdad que es, o sea, pues simplemente ve la calidad. O sea, ustedes pueden juzgar la calidad de maestro que soy. O sea, no cualquier maestro, no soy cualquier maestro. Soy egresado de esa universidad y bueno, o sea, de verdad que no tiene comparación. Esto que te estoy diciendo, Yasmín, ¿qué te genera? Pues igual me genera como que cuando yo salga
igual poder decir lo ¿Te has mismo de la cuestionado escuela. eso, Yasmín? ¿Te has cuestionado eso? ¿Cómo va a ser cuando tú salgas? O sea, imagínate, de este centro universitario, modalidad en línea, que me acaban de decir que, pues bueno, al final cuando ustedes quieran van a entregar las tareas. Bueno, no cuando quieran, porque sí hay una fecha, ¿no? Pero en este sentido, o sea, ¿crees que sí tengan, por ejemplo, la misma calidad que mis compañeros, que yo? Pues yo creo que sí, porque ¿Tú crees que sí? Yo digo que más hay. que, yo digo que sí, porque muchas veces no es la escuela, es el alumno. Y si uno se da, yo he llegado a debate con mi esposo, porque mi esposo no es un hombre difícil, pero siempre me hace burla de dónde voy a salir. Entonces, yo siempre me defiendo y le digo lo mismo. No depende de la escuela. Puedo salir de la escuela más patito del mundo, Yo creo pero que va a tiene depender razón de tu mí. esposo. ¿Qué crees que yo creo que No, tiene razón tu esposo? Ha de ser no, de la misma universidad que yo. No, no, profe. Yo porque tengo por lo que, menos la mía es buenísima. O sea, la no, universidad donde yo salí, buenísima. No hay como comparación con otras. Te decía de la UNAM. O sea, pero la UNAM pues es oficial, es de gobierno. En cambio, esta que es particular, la verdad es que nos dieron muchas herramientas. La verdad es que yo me siento súper, súper preparado para cualquier clase, para cualquier evento. O sea, la verdad es que, no, y cómo nos buscan, ¿eh? De verdad después no, incluso ya estando en la universidad, digo, Laura me dice que sí, el congreso y todo esto que hemos hecho, pero, o sea, no tiene comparación con lo que nosotros hacíamos, de verdad. Y esa universidad es wow, o sea, no tienes una idea, Yasmín, de lo bien preparados que salimos de esa universidad y de lo seguros, sobre todo, ¿no? Que salimos, este... Laura, ¿tú qué piensas de lo que estoy diciendo? ¿Qué te genera? Me genera enojo, ¿Por qué enojo? porque en el camino me he encontrado muchos tipos de personas que o sea, pues con mucho respeto, son así, Así como presumen y hablan que ellos son únicos, que ellos son los mejores, que ellos tuvieron, no sé, muchas cosas. ajá. No sé si nos está calando o no sé, pero ¿Crees que estoy yo presumiendo, ya iba a Laura? decir, O sea, profe yo te estoy Jorge, diciendo, yo te estoy voy a diciendo, pelear. yo Profe te Jorge, deje de grabar porque voy a pelear. yo te estoy Este, diciendo que yo soy, o sea, es que no es que yo te esté presumiendo, es lo que yo soy. Y bueno, precisamente, pues sí, entonces, si usted dice eso, la verdad es que, pues, qué bueno, que, qué bien acabas de por darle, usted. Laura, Laura y Yasmín, acabas de darle justamente al tema del día de hoy. Mencionaste algo muy importante que dices, es que me he encontrado a mucha gente con ese pensamiento. Me dijiste que con todo respeto, pero me dijiste presumido. ¿No? Un Ese poquito es nomás. y sí, ciertamente, el tema del día de hoy es el etnocentrismo. ¿Qué es esto del etnocentrismo? Precisamente lo que acabo yo de hacer. Etno viene esta parte de etnia y central, que solamente mi etnia, mi grupo, al cual yo pertenezco, es lo mejor. Y humillo y denigro a otros grupos que no pertenecen al mío. ¿Sí me voy a entender? Y en este sentido, Yasmín y Laura, cuando nos topamos con este problema, por llamarlo de alguna manera, dentro de la sociedad, dentro de este aspecto globalizado, entonces tiende a generar conflictos. ¿Qué es lo que ocasionó con Laura? ¿Y qué es lo que me decía Laura al final? O sea, ya porque me estoy enojando y voy a... ¿No? O sea, y es cierto. O yo sea, es soy más parte... tolerante. ¿Mandé? Yo fui más tolerante. En cierto modo, sí, ¿no? Porque de repente también ya el tono de voz cambia en un principio a cuando, o sea, pero déjeme hablar, deje de presumir, o sea,
va cambiando y nos vamos enganchando. Y eso precisamente lo que yo hice se llama etnocentrismo. Si me permiten empezar a compartir pantalla, quise ponerles este ejemplo y quise que ustedes lo experimentaran porque realmente ha sido todo una, ¿cómo les puedo? No conflicto, aunque sí se presenta el conflicto dentro de todo este aspecto etnocentrista entre los pueblos, entre los países, entre los grupos sociales. Ya ustedes estudiaron lo que es sociología. ¿Sí me alcanzan a escuchar, chicas? Sí, profe. Sí, sí, estoy respirando. No, ya no se escucha. Ya se nos fue. Nos tuvo miedo. Yo dije, sí, o sea, sí, como que sí entendía que estaba jugando o no estaba jugando, pero ¿Ya me escuchan bien ahora sí? Ya. ya, profe, pensamos que nos había tenido miedo. No, para nada. Aquí estamos. Me trabó el internet porque quiero compartir pantalla. Confírmeme, ¿me escuchan y lo pueden ver? Sí, Perfecto. Entonces, ¿pueden ver ya la presentación? sí, Ok. Entonces, vamos viendo si precisamente, bueno, se dieron cuenta, sí, porque, pues obviamente las sesiones que hemos tenido, las clases, pues mi forma de exponer es diferente a como yo empecé hablando con ustedes, ¿cierto? Eh, Entonces, ahí comenzamos con esta parte de calidad de vida, bienestar y felicidad, etnocentrismo y globalización. ¿Qué es esto del etnocentrismo? Pues es un fenómeno con manifestaciones personales y sociales que evidencia la tendencia individual o social a utilizar como criterio básico para la comprensión y análisis de la conducta de otras personas y grupos el punto de vista propio, personal o culturalmente fundamentado. En el ejemplo que yo te coloqué el pequeño sketch, si tú quieres verlo de esa manera que hicimos o que hice hace un rato, ¿qué es lo que estaba yo manifestando? El punto de vista propio. Posiblemente sí fundamentado, yo te estaba hablando de mi universidad, que nunca te dije el nombre para no hacerle publicidad. Es una escuela particular. Eh, y cuando de verdad podemos ver ciertos aspectos positivos, pero hay más aspectos negativos que positivos en esta parte del etnocentrismo. Porque bueno, algo positivo, te haces parte de esa comunidad, te haces parte de ese grupo, te haces parte de esa etnia y obviamente uno va a defender lo que es suyo. Pero ojo, una cosa es defender y otra ya utilizarlo con criterios muy básicos para observar y para poner a prueba la conducta de otras personas. Mi propósito al iniciar esta sesión, al iniciar esta clase de esa manera, fue precisamente observar la conducta que ustedes iban a presentar ante una actitud tan pretenciosa, tan etnocentrista de mi parte. Porque bueno, o sea, el hecho de estar presumiendo, el hecho de estar diciendo, hay un fundamento porque ya lo pasé, o sea, ya lo viví, ya lo experimenté. Puedo hacer, sí, alguna comparación entre un sistema escolarizado y un sistema en línea, ¿no? Virtual. Sin embargo, decía algo muy cierto, Yasmín, en este sentido. Bueno, es que no solamente depende de la escuela, sino también depende del alumno. Y eso de verdad que hay que tomarlo mucho en cuenta y a consideración. Esta metodología o este método que ustedes eligieron de estudio para un nivel superior, pues cada quien se conoce, cada quien conoce sus tiempos, cada quien conoce sus aptitudes, sus habilidades para poder realizarlo, ¿no? Muchos, decía Yasmín en el caso de su esposo, podría ser o podríamos verlo un tanto como complicado.
O sea, ¿cómo es que estás tomando solamente tus clases de manera virtual o tus sesiones una vez a la semana? Cuando tienes ciertas dudas o pueden aparecer ciertas sí, dudas que puedan surgir durante el estudio, ¿no? De la materia. Eh, Sin embargo, reitero, cada quien conoce sus tiempos, sus habilidades, su capacidad, ¿no? Por ejemplo, a mí me es un tanto complicado, me hubiera sido un tanto complicado en la etapa de universitaria tener o llevar a cabo una metodología como las que ustedes llevan, sobre todo porque en ese tiempo pues no había todavía la tecnología que hoy en día existe, ¿no? Y más también el hecho de que podamos, ya actualmente decía Laura, bueno, es que ya este modelo o este método ya va a ser muy importante que lo llevemos a cabo, ¿no? Que se conozca y que se practique sobre todo. Entonces, la metodología, el método es diferente. Regresando un tanto al tema de las etnias que se ponen como centros y como únicos y como si fueran la última Coca-Cola en el desierto, entonces provoca en la sociedad ya esa lucha de poderes, no que la mía es mejor, y empiezan las comparaciones. Cuando, bueno, lejos de ver solamente las diferencias, pues también hay que ver las semejanzas, ¿no? Y eso, fíjate que eso ha provocado muchísimos conflictos a nivel mundial, ¿no? Vemos las guerras, vemos los conflictos entre los países, vemos también esta parte cultural, económica y la lucha que hay entre los países por ver quién tiene más poder, por defender de alguna manera y también presumir a lo que pertenece. Digo, en un sentido no es que sea malo, no lo es, ¿no? Siempre y cuando se haya o exista esta parte de comprensión entre los diferentes grupos. Yo pude haber iniciado la sesión con una mejor actitud, pude haber iniciado comentándoles acerca de mi grado de estudio, de la licenciatura, de cómo me fue en la licenciatura, posiblemente marcar algunas diferencias, y el estilo hubiera sido completamente diferente. La actitud de ustedes también hubiera sido completamente diferente. ¿Por qué? Porque no habría ya esa parte de querer defender, ¿no? O querer esta parte solamente eh, pues sí, no encuentro otra palabra, pero sí, creo que es correcta esta parte de defender lo que es mío y lo que yo estoy haciendo, ¿no? Eh, Esta parte me parece interesante, creo que me saltó una diapositiva, permítanme. No, voy a la siguiente. Desde el punto de vista social, si algo caracteriza a la globalización por su penetración inmediata y nítida dentro de la vida social, es la diversidad cultural, que ha sido abordada y estudiada más como un problema que como un tema. Por eso te decía, o sea, en ese sentido sí se ha concentrado más el etnocentrismo como un problema que como un tema. En este caso, bueno, ¿cómo se está estudiando? Ahorita vimos nosotros primero el problema. Yo te presenté la actitud mía de una persona prepotente, presumida, egocentrista, ¿no? Eh, Porque hay una diversidad. O sea, ahorita ya podemos hacer una comparación, o puedo hacer una comparación. Pero ¿qué tipo de comparación y con qué objetivo estoy haciendo la comparación? Entonces, por eso nos dice, se ha estudiado más como un problema que como un tema. Pero no es un tema ni un problema de hoy, pues proviene de las antiguas culturas occidentales, cuando se definían a las culturas a partir de su ubicación geográfica. Desde aquí se inicia el etnocentrismo, creer que lo propio es la medida de lo ajeno y que la forma de pensar y de actuar propias es la correcta. Es una manifestación humana que está en la cultura desde la antigüedad. Yo creo que es parte de la naturaleza humana. O sea, no podemos negar que dentro de nosotros existe ese ego, ¿no?
y que de alguna u otra manera, pues siempre el ser humano va a defender su forma de pensar, su forma de actuar, ¿no? Vean simplemente si vemos, ¿no? Los mundiales de fútbol, ahorita que acaban de pasar los Juegos Olímpicos, pues obviamente hay cierta competencia, ¿no? En ese sentido. Sin embargo, desde mi punto de vista, este tipo de actividades considero que son muy buenas en el hecho de que hay una competitividad sana, lejos de un etnocentrismo que solamente lo mío es lo mejor, lo mío es lo bueno, lo mío es lo que debe de llamar la atención, lo más interesante. No, sino que exista precisamente esa parte de respeto mutuo, de comprensión y también humildad de parte de la otra persona. Bueno, si vemos, y eso es muy difícil, de verdad que es muy difícil, y creo que aquí Laura no me dejará mentir en ese sentido. Ha visto mi perfil en el Facebook y de repente posteo algo y me contestan y contesto y me contestan. Es parte o sea, es parte también de la naturaleza. Les comparto, hace poco tomé un taller con respecto a esta parte de las redes sociales y el ponente nos decía, bueno, no se enganchen, de verdad no se enganchen en ese tipo de comentarios que van en contra de tu fe, de tus creencias, de lo que tú gustes y mandes. No te enganches, desde la política incluso, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente al postear eso y tú darle esa importancia, o al contestarle, le estás dando esa importancia y estás generando que él llegue a más personas, él o ella lleguen a más personas. Entonces, es parte, ¿no?, de las redes sociales actualmente y considero que dentro del etnocentrismo actual ya están las redes sociales. Es difícil, sí, es muy difícil el hecho de a veces tener esa humildad o ese control de nuestras emociones cuando una persona se comporta como me comporté yo al principio, ¿no? Sin embargo, profe, por un momento, como mi desesperación fue porque no tenía realmente algún argumento sólido para defender Haller. Y ahorita poniéndome, o sea, a pensar, digo, sí, voy a investigar y yo sé que Haller es una escuela muy buena, es una universidad muy buena. Entonces, en ese momento, cuando usted empezó, es que en mi universidad y es que no sé qué, o sea, yo quería, saber contestar. Ese fue como mi frustración, el poderle contestar, como dice, de una manera tranquila, y decirle, sí, pues, o sea, qué padre, pero pues también, la Universidad Haller, pues tiene esto, y nos ha brindado esto, y así, ¿no? Entonces, eso fue como un poco mi estrés, pero sí tiene razón. La verdad es que hay muchas personas, y lo he vivido y me ha tocado, que son así. Y hay veces que pues tengo los argumentos, debato y trato pues de hacerle ver mi forma de pensar, lo agarre o no, pero pues no me dejo, se podría decir. Pero hay veces que simplemente es mejor, como dice usted, darse la vuelta, dejarlo que se quede con su pensar y adelante. Sí, hay una frase que dice, dime de qué presumes y te diré de qué careces, ¿no? O sea, al final de cuentas, ustedes, por ejemplo, van a no defender. Considero que el Centro Universitario Haller no necesita que lo defendamos. ¿En qué sentido? En esta parte de hablar o decir, no, sino con nuestras acciones, con nuestros actos y de la manera en la que nosotros nos vamos a desenvolver en un futuro. ¿Por qué? Porque aquí la universidad te está haciendo de una manera que tú no dependas en un futuro solamente de que te den la información, sino que tú busques, que tú indagues. Entonces es una ventaja que otras universidades no lo tienen. A nosotros nos daban, por ejemplo, un libro base y con ese libro base tienes que estudiar todo el cuatrimestre esa materia. Solamente nos quedábamos con una sola biografía. Cuando aquí nos podemos investigar, podemos meternos a esta fuente, les podemos dejar aquel libro, esta investigación, aquel video.
hay más apertura a lo didáctico, a lo... ¿cómo se llama esta parte? Se me fue el nombre, autodidacta, ¿no? Ser autodidactas. O sea, en ese sentido, creo que una de las ventajas que se tiene y que no muchos lo pueden ver, o que incluso pueden tener miedo a esta modalidad, es por no ser autodidactas. Entonces, bueno, sería como un punto que podríamos tomar en consideración y que creo que es importante e interesante esta parte. Pero ojo, sin caer en esta parte del etnocentrismo. ¿Por qué? Porque caeríamos nosotros en exactamente lo mismo. Y aquí el problema, o aquí la situación, es precisamente esto que acabamos de leer, que no se ha estudiado, no se ha abordado como un tema, sino como un problema. Y todo problema, pues obviamente va a tener repercusiones, y más si estamos hablando en el aspecto social, pues va a tener repercusiones. O sea, esta parte del etnocentrismo ha tenido y va a seguir teniendo ya conforme va a ir evolucionando también, obviamente. Te decía, antiguamente pues era entre etnias, ¿no? Hoy es entre las redes sociales, entre la tecnología, ¿no? Entonces, son muchas cosas en las que, fíjate, hasta les ponía una comparación tan absurda que digo, de veras, ¿cómo se me ocurrió esto? Acerca de la UNAM. O sea, digo, también dentro de nuestras, de todo lo bueno que tenemos como universidad, pues también vamos a ver ciertas áreas de oportunidad o nuestras carencias que tenemos, ¿no? Hay universidades como la UNAM, que en el ranking de las universidades, pues ha estado en primeros lugares en Latinoamérica y en el mundo. Entonces, bueno, ¿cómo podemos hacer una comparación tan grande, no? Te repito, es parte del etnocentrismo, es parte de esto que estamos estudiando el día de hoy. Continúo con la siguiente presentación que nos dice, perdónenme. El etnocentrismo puede manifestarse en diversas posiciones individuales y colectivas y siempre tiene un carácter afectivo que puede expresarse en el enardecimiento reflejado en xenofobia, hasta positiva depuración en el patriotismo. Y date cuenta hoy, hablando de esta parte de las fobias, cómo en la actualidad se ha utilizado mucho ese término, ¿no? Ya nos dicen, ¿no? Es que los que no aceptan las parejas homosexuales o a los homosexuales son unos homófobos. Sí, tienen homofobia. Bueno, desde mi punto de vista ni siquiera existe esa palabra, ¿no? No hay. Ahora leía un artículo donde decía, bueno, ¿quién es el homofóbico? El que tiene miedo hacia dirigirse a no aceptar el sexo que es, yo o el que lo está viviendo. Entonces es como ponerse mucho a reflexionar. Obviamente decía Laura, es que lo que me causó cierto estrés o cierta frustración es no saber contestar, no saber cómo, posiblemente tengo las palabras o el concepto aquí en mi mente, pero no lo puedo expresar. Y ojo, eso va sobre todo para Yasmín y Laura, las dos es sumamente importante. Ya van en un cuatrimestre avanzado en el que el vocabulario, en el que la manera de expresarse tiene que ser ya un nivel ya más profesional. Yo no le puedo exigir a, por ejemplo, Michelle, que está en segundo cuatrimestre, el mismo nivel que ustedes que ya van en séptimo. Hay ciertas palabras, hay cierto vocabulario que tenemos que ir eliminando de nuestro léxico porque ya estamos a paso, a nada de terminar un nivel superior. Entonces, eso es parte también de cómo demostrar que ya el estudio, la lectura, la reflexión, la crítica, el análisis, me hace o me lleva a ese cambio de lenguaje. Obviamente, debemos de ser muy inteligentes, hay que saber también dónde lo podemos hacer, con quién lo podemos hacer, dónde nos podemos y de qué manera nos podemos desenvolver. Obviamente nosotros como maestros no es el mismo lenguaje o no es el mismo,
como por decirlo, no sé qué otra palabra utilizar, esta parte de llevarse, ¿no? Entre nosotros como compañeros docentes y nosotros como docentes con los alumnos. Tiene que ser de una manera distinta, ¿no? Porque nosotros representamos esa autoridad hacia ustedes. Entre nosotros estamos como pares. Entonces, bueno, el lenguaje puede ser diferente. Cuando estamos con los amigos, con los conocidos, familiares, el lenguaje puede ser diferente a cuando ya estoy haciendo una exposición, a cuando ya estoy como ponente. El viernes tuvimos la oportunidad de asistir como ponentes a un taller. Les platico así brevemente, fue un taller de mujeres del Partido de Acción Nacional, nos invitaron, sin ser filiales a ese partido ni nada, ni mucho menos, pero bueno, nos contactaron, nos invitaron y con gusto accedimos, ¿no? El taller fue de autoestima e inteligencia emocional. Y fue para mujeres líderes del partido, ¿no? De repente, pues sí, la actitud ya como que... y aparte que esperaban a otra persona. Entonces, bueno, ya nos vieron a nosotros y así como que, bueno, estos van a dar el tema. Pues sí, o sea, y yo lo vi desde un principio cuando llegan, uno hay que ser observador y hay que analizar como el aspecto de las personas, ¿no? Y bueno, ya iniciamos el tema, se engancharon con el tema, con las actividades que realizamos y esto nos permitió que ellos nos vieran al final, con esa parte de autoridad. O sea, yo sé que tú dentro de esta organización o de este partido eres líder, pero ¿qué crees? Que dentro de mi taller o dentro de este taller, el que tiene la autoridad aquí soy yo. Entonces, ¿por qué? Por la forma de expresarse, por la forma de hablar, por la forma de interactuar, se tiene que ver ya este aspecto profesional. Continuando con este tema, bueno, en cuanto al plano individual, de acuerdo a sus valores morales y éticos, las personas están limitadas afectiva y valorativamente para aceptar el relativismo cultural. Al pensar, por ejemplo, cómo sería posible que una persona acepte realizar prácticas y tenga costumbres que vayan en contra de lo que sus padres le inculcaron, de lo que les dicta su religión o su conciencia o sus preceptos morales y éticos. Entonces también esta parte pues es importante dentro del etnocentrismo, pues también, bueno, no voy a por querer encajar dentro de algún grupo, dentro de alguna etnia, dentro de un grupo social, pues ir en contra también de mi ética y de mis valores, de mi moral. Aquí hay que ser sumamente inteligente, ya lo han visto ustedes en la materia de ética, lo hemos reflexionado también en algunas otras sesiones, donde, bueno, se tiene que también, tienes que incorporar a tu nivel profesional esta parte de tu moral y de tu ética. Y de esta manera, pues también evitar esos conflictos o esas consecuencias que trae el etnocentrismo consigo, ¿no? Entonces, bueno, no sé, Laura, si tienes alguna duda hasta aquí, algún comentario. No, profe, solo comentarle que me recordó que hace como unas 2 semanas, con una sobrina de mi esposo, que como que comenzamos a platicar, pues un tipo de debate sobre pues lo que ahorita el tema, ¿no? Del aborto. Entonces ella mencionaba que pues que sí estaba a favor y nosotros pues que estábamos en contra y pues así, como dice, con respeto, ella decía sus argumentos, nosotros pues le contestábamos y sí es muy importante mantener o controlar sus emociones porque ella llegó un momento en que nos contestaba pero ya lloraba, o sea, ya se le salía así como que la lágrima pues de que, pues sí, ¿no? Ella nos decía, nosotros le decíamos, o sea, todo tranquilo, pero ella ya cuando contestaba ya se le salía la lágrima y así. Ya después dijimos, no, pues está bien, hija, mira, los argumentos algunos pues que tú dijiste, pues sí, tienes razón y así, ¿no? Ya que estábamos tranquila. Le digo, pero sí te voy a decir una cosa, porque ella apenas va a terminar ya su carrera. Le digo, pero te voy a decir una cosa. Le digo, cuando tú digas tus argumentos, tus cosas, trata de controlarte. Porque en el momento en que tú empezaste que te lloraron tus ojos, le digo, la otra persona con la que estabas ya te acabó. O sea, ya con eso le diste así de, ya
ya la acabé, ya la derroté. Le digo, y eso no debe de ser, hija. Le digo, tú mantente firme en tus cosas. Si tú ya lo has leído, si tú crees eso, mantente recta hasta el final. O sea, tú trata de controlarte y así. Porque sí después como que se puso, pero era un debate muy tranquilo. O sea, ella decía, nosotros le decíamos, pero sí se puso como que a llorar y sí después hablé con ella y ya me dijo, no, pues sí tienes razón. Digo, porque hay gente, como dice, tal vez de esta de la que estamos hablando, que pues no se queda callada y le va a decir, no, pues tú ya lloraste y así, y pues sin respeto y humillando y todo. Entonces, por eso solo se me vino eso a la mente. Sí, y eso es un claro ejemplo también en esta parte de cómo se influye en la sociedad y que vienen ideologías, y vienen pensamientos, y vienen modas, y vienen tantas tendencias que de alguna manera influyen en el pensar de la gente, de los jóvenes que están estudiando una licenciatura, alguna prepa, algún bachillerato, un nivel medio superior, y por querer entrar en esas modas, en esas ideologías, se pierde, lo pongo entre comillas también, puede ser que ética y moral que nos han infundido, ¿no? O por querer, yo hablando de este tema, veía un debate que se me hizo también muy interesante en el Canal 4, no recuerdo el nombre del programa, donde participaron algunas pro vida con el conductor, el conductor está a favor del aborto. Entonces se le lanzó una serie de preguntas bastante interesantes. Sí, él Y también, creo que un cacho, profe. Y estaba yo haciendo, no recuerdo qué, y estaba en ese canal Mi Tele. Y estaba muy bueno, porque nos estuvo muy bueno. y uno de las participaciones de una embrióloga precisamente, decía, es que tan tranquila ella, o sea, yo aquí estaba yo, ay, pero ¿por qué? Y lo seguía debatiendo aquí yo solo, ¿no? Y no estaba yo dentro del programa. Y esta científica tan tranquila, y le contestó, a ver, yo no te estoy diciendo lo que yo creo, te estoy diciendo lo que dice la ciencia. Entonces, ya, o sea, cuando hay conocimiento y cuando, obviamente, pues sí hay que defender, ¿no? Pero te repito, fíjate todo lo que ha generado el etnocentrismo, que hasta hoy en día este tipo de temas generan ese conflicto, incluso hasta familiar puede ser, ¿no? Vemos el aspecto político con todo lo que se ha ocasionado con Andrés Manuel López Obrador, con el presidente. Algunos están a favor, otros estamos en contra o están en contra. Y y si no hay un equilibrio o una aceptación dentro de las familias, pues puede ocurrir todo este choque intercultural, este choque o estos conflictos que se presentan en ese tiempo entre las etnias. Hoy, entre comunidades, entre pueblos, entre países y, le reitero, entre familias. Para ir cerrando ya esta parte, por ahí, bueno, ya tienen también su tareita y con respecto a la materia de capacitación docente, les voy a encargar, ya aquí estoy compartiendo pantalla de la plataforma, donde les puse una lectura. Con base a esa lectura, quiero que realicen un cuestionario. En total, pues obviamente van a ser 3 cuestionarios, en el cual yo voy a seleccionar, estoy analizando si los voy a combinar o el que haga Laura lo va a contestar Yasmín, el que haga Yasmín lo va a contestar Lainey, y Lainey el de Laura, etcétera. Voy a ver con base a los cuestionarios que ustedes realicen, esto va a ser como también parte del proyecto final de esta materia. Como evaluación también es importante que lo hagamos. Va a ser 2 partes. La primera parte, la evaluación que voy a considerar, el número de ítems son 10. 10 ítems. Voy a ver la originalidad de cada una. Y también la segunda parte, pues es que ustedes responden el cuestionario que hicieron sus compañeras o el cuestionario que yo formule a partir de los 3 cuestionarios. Entonces, ahí para que estén al pendiente, chicas. Y por favor les pido que en la medida de sus posibilidades sí se conecten, por favor. Yo sé que de repente puede ser un tanto complicado, pero sí me es importante porque me gusta hacer este tipo de actividades o este tipo de técnicas como la que hicimos al inicio. Y es interesante, o sea, no sé, Yasmin, cuál fue tu experiencia ya para finalizar.
Perdón, profe, no la escuché. ¿Cuál fue tu experiencia de lo que alcanzaste a escuchar antes de que te desconectaras de la clase, de la técnica que hicimos al inicio? ¿Qué te pareció? La verdad estuvo muy bien, profe, porque sí, bueno, también yo creo que, como dice mi compañera, muchas veces nos encontramos este tipo de gente. Y yo sí soy de las que debatía mucho, hasta de la religión, ¿no? Yo le decía a mi papá, no, aquí como este, como el otro. Y una vez mi papá me dio como, pues sí, una cachetada con golpe blanco. Fue muy directo, pero me dijo, mira, hija, jamás en la vida te pongas a debatir de política y religión. Dice, porque se va a armar un lío de aquellos. Y yo dije, no, pues sí es cierto, porque si yo tocaba el punto de religión y había unos que no creían, otros que sí, y yo me ponía ahí a debatir. Y como dice usted, hay veces ahora en la familia que temas que no sé, pues mejor me quedo callada. Y hay temas que hay veces que sí sé, sí puedo y me siento con más seguridad de poder hablar y de decirle, mire, en este libro viene, o mire, lo leí aquí, ¿no? Porque hay mucha gente que se cierra y dice no, y no es esto, ni aunque lo pasen en la tele, no te creen. Entonces dices, bueno, pues ya paciencia, pero sí estuvo bien, profe, Sí, no, porque vamos a enfrentarnos con mucha gente así y hasta en el trabajo, ¿no? Con una mamá que te quiera decir, a mí me tocó, oiga, pero usted es maestra y debe de saber cómo manejar al niño. Y yo, señor, está haciendo un berrinche de aquellos, ni modo ¿qué hago, no? ¿Qué quiere que haga? Y me ponía a decir, no, es que las maestras esto. Y así, ¿y usted qué? O sea, no es maestra. sí, y cómo es importante mantener ese equilibrio emocional también. Y por eso, fíjate, la importancia también la vez pasada el maestro Jorge nos invitó a este taller, ¿no? De las emociones, porque es importante trabajarlo. Si no, por más que, y si no tienes a veces argumentos, empiezas a enojarte, empiezas a gritar, pues ya no funciona esto, pero es parte del etnocentrismo. Y Y que es muy ahí entra la materia de la profesora Alma, ¿no? También de ética profesional. Ajá, de acuerdo a tu moral y a tu ética. Muy bien, chicas, está la tarea de capacitación docente, lectura y cuestionario y también de globalización, educación y globalización. Cuídense mucho, nos estamos viendo, por favor, la siguiente semana. gracias, profe. Adiós. Cuídense. Bye.